Vamos a empezar esta segunda jornada del Congreso con esta primera ponencia marco de Amaya Praiz, que se titula El valor social, educativo y cultural del patrimonio mueble industrial hacia un proceso comprometido de la ciudadanía. Bueno, pues Amaya es una militante del patrimonio industrial desde hace muchos años, que además de esa faceta militante también forma parte de una asociación de patrimonio industrial, pero también es una gran profesional del patrimonio que lleva muchos años trabajando de manera independiente. Entonces, estas diferentes facetas de su perfil hacen que, bueno, pues sea la comunicante ideal para esta vertiente social del patrimonio, que ya ayer en algunas de las comunicaciones y de las conclusiones de alguna mesa ya se puso de relieve, ¿no?, la importancia que tiene la sociedad civil para activar la protección y la conservación del patrimonio, y yo creo que el perfil de Amaya, bueno, pues cumple toda su trayectoria profesional, la hace que sea una muy buena primera ponente de esta segunda jornada del Congreso. Os dejo con ella. Bueno, pues gracias Pilar, gracias Katia también, como coordinadora de esta mesa, por haber pensado en mí. Hay muchas personas que pueden hablar seguro mucho mejor que yo y, por tanto, lo que yo voy a hacer es un acercamiento muy personal desde el trabajo día a día. De hecho, la fotografía que aparece en pantalla no es un montaje, es el trabajo que hemos estado realizando durante 2 años en la compañía Bristol, y cuando nos enseñaron las instalaciones, el propio equipo de trabajadores y trabajadoras habían montado este panel en un panel con estas fotografías antiguas que habían sacado de sus fondos. Y ahí me di cuenta que el valor social lo miramos siempre de una manera unidireccional, es decir, hacia los futuros, voy a decir consumidores, gente que trabaja y que quiere disfrutar del patrimonio industrial, pero también podemos hacerlo desde las propias fábricas, ¿no? Un trabajo que todavía queda mucho por hacer. Ayer creo que se apuntó sobre cómo hay que trabajar con los empresarios, con las empresas, las grandes corporaciones, porque detentan una parte importante del valor patrimonial, pero también del valor social, y ese trabajo pues está todavía sin hacer, ¿no? Fue un gusto poder trabajar con ellos, lo que pasa es que sus circunstancias actuales pues, llevaron a que el proyecto quedara parado, ¿no? Por tanto, bueno, pues, cuando te invitan a trabajar y a hablar sobre el valor social y educativo del patrimonio mueble industrial, pues te das cuenta que el patrimonio mueble es esa pata que no podemos despreciar. Nunca es que lo hayamos hecho, pero ha habido ciertas tendencias a mover tantas las cosas que a veces no sabemos de cuál es el objeto de estudio, ¿no? Y cuando te llaman y te dicen que tienes que trabajar sobre el valor social, pues te das cuenta que es una oportunidad de reflexión, porque en el día a día trabajas mucho y reflexionas poco, ¿no? Y te permite de alguna manera conceptualizar o pseudoteorizar, ¿no? Las teorías están muy bien, pero hay que llevarlas a la práctica, y por tanto es un ejercicio de pseudoteoría, ¿no? La mayoría de las veces que nos acercamos al patrimonio desde el valor social lo hacemos en fotografías en blanco y negro. Yo estoy un poco harta del patrimonio industrial en blanco y negro. Hay un patrimonio industrial que está en los años 80, 90, que sigue con nosotros, y que no cometamos el mismo error que habíamos hecho con el patrimonio inmueble. Es decir, bueno, como están ahí, tienen garantías de supervivencia y se va laminando, puesto que los propios desarrollos tecnológicos lo están laminando, ¿no? Si hablas de ello, estás hablando de la materia prima con la que estamos trabajando. La materia prima es el patrimonio mueble, y especialmente está afectada, o yo así lo creo, por 2 variables que a veces interaccionan, que son una obsolescencia, eso es prácticamente propio del patrimonio mueble, ¿no? Son objetos que nacen con una función productiva concreta y determinada, y sobre todo la desindustrialización. Y es en ese momento cuando desde la industrialización nos preguntamos ¿y el ahora qué? ¿No? Es decir, se ha acabado, y desde el patrimonio, desde la visión social del patrimonio, pues lleva aparejada a que esos objetos formen parte, o queramos que formen parte, del acervo cultural de un periodo concreto que le hemos denominado la revolución industrial. Y claro, desde la obsolescencia
Y desde la desindustrialización debemos construir las historias de los objetos. Aquí no se trata de hacer una gran historia, sino que cada objeto cuenta determinadas historias. Y de eso los acercamos al hoy, al presente, y podemos preguntar a esos objetos desde nuestro deseo de saber, desde la tecnología, desde lo social, de lo reivindicativo, desde la conservación. Cualquiera de estos objetos nos puede dar esas respuestas. Hay que hacer siempre las preguntas adecuadas, ¿no? Y por tanto, mi acercamiento también, y como saben ustedes, la revolución industrial es un proceso asíncrono, no es homogéneo, y que aunque lo hemos llamado en este mundo de la mundialización, la globalización, surgía también allí, es un proceso que viene de largo, ¿no? Y para comprender esos procesos de obsolescencia, de desindustrialización, pues, es decir, el colapso de un modelo, el modelo de la revolución industrial, pues actualmente me estoy interesando por qué está pasando, me van a entender, al otro lado del bloque. ¿Qué está pasando? Porque a veces allí somos bastante ombliguistas, miramos siempre qué pasa en Occidente, pero qué está pasando en los antiguos países del bloque, ¿no? Cómo afectó esa desindustrialización y cómo esas industrias, esas personas, esos artefactos hoy lo toman o no como piezas de valor social, ¿no? Y es verdad que en un trazo grueso podríamos decir que tanto en un bloque como en otro, los países, todos los países de los dos bloques, trabajaron desde grandes factorías que aglutinaban a miles de trabajadores y trabajadoras, que vivían en un ecosistema equilibrado, podríamos decir que en un ecosistema casi dopado, y que cuando eso acaba, todo salta por los aires y se quedan mirando. Y bueno, aquí recuerdo, últimamente he leído un libro, es El último artefacto socialista, es un libro que merece la pena porque habla de los interrogantes, que el final, o sea, lo bueno del artefacto socialista viene al final, que es lo que pasa a veces en Occidente, ¿no? Y por tanto, tanto en un bloque como en otro, a veces el viento pasa por entre las máquinas y solamente se oye el ulular. Y ahí nos preguntamos cuál es el valor social concreto del patrimonio, ¿no? Y bueno, estas minas de Armenia, que bueno, gracias a Julián nos puso sobre la pista, nos acercamos y el paisaje te sobrecoge, ¿no? Es una industria que, fíjense, que sigue hasta el 2018, estamos hablando de 1.200 personas que fueron despedidas en 2018. Y llegas allí y es un verdadero artefacto socialista, ¿no? El último artefacto, podríamos decir, ¿no? Y en ese momento, paisaje, patrimonio construido, patrimonio mueble, está todo ahí. Pero lo que más me llamó la atención fue este objeto. Es un objeto que para mí supone el epítome de todo este gran valle, de toda esta conurbación industrial, ¿no? Esta telecabina, que en su momento fue la más alta de todo la URSS, que para ellos es objeto de interés y nunca fue un elemento recreativo, nunca fue un elemento turístico, nunca fue más que un elemento que servía para subir y bajar a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, a la fábrica. Es un medio de transporte que ha quedado suspendido en el aire, en medio de la carretera. Ahí está parado en el tiempo, tal cual. Por tanto, volvemos a hablar, ¿no?, del valor social de ese artefacto. Y lanzo una pregunta. ¿Es esto de lo que hablamos cuando hablamos del valor social, cultural y educativo? Pero lanzo otra pregunta. ¿Estamos preparados, estamos preparadas para hablar, para contar los fracasos? Y por tanto, esta cabina para mí suponía eso. Un punto de interacción entre el patrimonio inmueble, el valor social y el valor educativo, ¿no? Y nuevamente, quizás permítame que sea un poco pesada y hable de los bloques, pero desde ahí quiero acercarme al conocimiento actual y plantearme interrogantes. Vemos que hay también analogías en el mundo de las artes, ¿no? Es decir, no dejan de ser parte de nuestro patrimonio mueble industrial, donde la épica de los trabajadores y las trabajadoras en las que se equiparan a máquinas y a elementos de producción es verdaderamente interesante. Pero quienes creaban estas imágenes hablaban de impulsar
el valor social y el valor educativo? Probablemente no. Probablemente no. Quizás hablarían de una retórica que ensalzaba pues, producir más y mejor, con un objetivo claro, cumplir. Obreros y obreras estaban programados, o así parece, si tú tomas esto sin un contexto, sin una línea cronológica, programados para con unas ideas concretas, programadas como unas máquinas concretas, puestas para un funcionamiento. Máquinas, personas, no están, pero se ven, se sienten, eran el núcleo duro de las industrias, de las fábricas y de los talleres. Y daba igual en qué parte del bloque te encontraras. Y esto me hace reflexionar sobre la palabra valor. Quizás porque soy una sujeta occidental, el valor me suena demasiado mercantilista, demasiado capitalista, ¿no? Y no me gusta la palabra, no es que me voy a hacer ahora de la URSS, pero me gusta más la significación social. Porque la significación social habla del alcance y la trascendencia de algo. El valor es demasiado numérico, ¿no? Y por tanto, desde mi experiencia, pues me he dado cuenta que estamos, o por lo menos yo cuando trabajo y capto lo que está pasando en mi día a día, estamos en un punto muy delicado de lo que entendemos del patrimonio industrial mueble y su significación. Las generaciones de hombres y mujeres que trabajaron con estos elementos son pocos y en el mejor de los casos para ellos ya es solamente un recuerdo nublado de un periodo concreto de su historia, que hablaba de momentos críticos, que hablaba de momentos sociales, que hablaba de compañerismo, pero que hablaba también de el silencio de las máquinas, ¿no? Por ello, a veces cuando hablas con esas personas te atrapan y te das cuenta que no estás viendo ya una máquina, sino estás viendo un elemento totémico. Estamos en otro paso más, ¿no? Y te dicen, ¿no? Esa es mi máquina, como aparece en el libro del último artefacto socialista, ¿no? Con la última revolución industrial todo pasa a ser una caseta de control. Quizás dentro de poco sea la IA la que diga cómo tenemos que trabajar, ¿no? Y por tanto, esa significación social intangible que dotaba a cada máquina de la experiencia y de los conocimientos de las personas se va diluyendo. Y tendremos que estar preguntándonos nuevamente sobre el valor social a través de la IA, ¿no? Y claro, de esto estamos hablando, de las pioneras de la revolución industrial. Y está claro que generaciones como la mía, yo pertenezco a una familia de empresarios pequeños, de talleres, y por tanto mi vida doméstica era la vida del taller. Lo que pasaba en el taller llegaba al plato de la mesa y cuando funcionaban más las cosas allí, en la mesa estaban las cosas mal. Y a veces rechazamos ese patrimonio, ese valor social del patrimonio porque nos recuerda aquello negativo, ¿no? Lo bueno, pues lo damos por sentado, ¿no? Y claro, yo soy una persona anclada a ese pasado, una ancla pesada que a veces la llevas en el corazón y otras veces en la garganta, pero lo van a estar las generaciones futuras, van a estar ancladas de la misma manera que estamos anclados nosotros. Y por tanto, el valor social no solo lo debemos poner en las personas, porque tenemos todos fecha de caducidad. Y en esos artefactos hay que hablar que, es verdad, las personas son portadoras de esos significados, del compromiso, de la huelga, del disenso, de la confrontación, que hay que recogerlas, por supuesto, esto ya no hay que decirlo, ¿no? Que son nuestras herramientas, que la revolución industrial también nos ha dado esas herramientas para grabar lo que está pasando, ¿no? Incluso la inteligencia artificial genera fantasmas que nos dijeron que había aquí, ¿no? Pero sobre todo hemos tomado conciencia de que esto forma parte de un capítulo concreto, muy concreto, de la historia, ¿no? Y tenemos que hablar nuevamente del valor, de la significación. Si no lo hacemos en el futuro, estas máquinas serán elementos encriptados o al menos elementos ajenos, herramientas paleolíticas, ¿no? Porque estamos en ese punto, ¿no? Quizás debamos estar siempre replanteándonos sobre ese punto, ¿no? Las nuevas generaciones generarán nuevos escenarios. Para esas nuevas generaciones será un capítulo en la historia, en la revolución industrial. Será algo distante, lejano. ¿Cómo lo recuperamos? Somos esos elementos líticos que hemos mirado y los veneramos porque generaciones del pasado nos han enseñado a utilizar estas herramientas. Estamos en el punto
en el que los futuros tenedores de los significados sociales de la revolución industrial contemplarán estas máquinas como objetos arqueológicos, y ya se decía en el siglo XIX. ¿no? Las palabras de Miguel de Unamuno pues ya nos estaban mostrando un camino, ¿no? Quizás desde diferentes planteamientos. Quizás esas máquinas ya no sean veneradas, no sean idolatradas, simplemente las miraremos y diremos cómo fueron capaces esas sociedades de generar estos artefactos, ¿no? Estos instrumentos que proporcionaran una mejor calidad de vida. Pero quizás no podamos saber nada más y las miremos así, tras una vitrina, con un cartel, con unos higrómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el valor social del patrimonio mueble industrial a veces es esto. No es algo que se pueda calcular de una fórmula matemática, la significación se descubre, se construye y se reconstruye. Esta imagen son del periódico Egin, sobre procesos procesos traumáticos, sobre un trabajo sobre el papel de las mujeres en la industrialización, en esos procesos de desindustrialización, y mirando los fondos de Egin, pues ese era mi futuro, ser Egin dezaket, ¿qué puedo hacer más? ¿Sí? Y las mujeres de Euskalduna diciendo solución ya. Ese era el planteamiento de los años 90, ese era el planteamiento de ese artefacto socialista que también estaba reventando por todos los lados, ¿no? A través de la investigación, a través de la memoria colectiva, es decir, a través del entendimiento global de los objetos, testimonios tangibles de la historia material y cultural de una sociedad en la que todos nosotros formamos parte de todo ello. Por tanto, cuando hablamos del reconocimiento del patrimonio mueble, de qué se le puede pedir, más que esté, tenemos que siempre pedir cosas a las cosas, ¿no? ¿Y si están? Siempre tenemos que pedir cosas. Es increíble, tenemos que darle siempre un significado a todo para poder comprenderlo. Hay una fase de descubrimiento. Los especialistas, los arqueólogos, las arqueólogas descubren esos valores patrimoniales de los objetos, algunos están en su propio contexto, y por tanto se catalogan, dicen, bueno, esto hay que hacer algo con ello, hay que concretizar, ¿no? Y entonces se produce esa fase del descubrimiento. Después hay una fase del reconocimiento, en mejor o menor medida, ahí yo no me voy a meter, ¿no? Primero son algunas personas, después una parte de la población, luego ese significación social es como una mancha de aceite, se te mete y ya no puedes hacer nada con ello. Bueno, puedes darte a lo mejor aceites y quitártelo, pero cuando entra en ti y forma parte del reconocimiento es difícil quitarlo, ¿no? Y comienzas a formarse parte de la imagen colectiva del territorio. Y en ese momento se produce la protección. Después viene una fase de visualización. Los principales elementos del patrimonio mueble se consolidan para evitar su desaparición y, en el mejor de los casos, se restauran para que quede ahí, como testimonio material de un periodo concreto. Pasan a ser visibles, pasan a existir físicamente. Ya no es un objeto teórico, ya no es un objeto de la historia, ya no es un objeto sin más, sino ya tiene muchos significantes. Y, por último, está la fase de la creación. Son fragmentos de museos, permítame que sea pesada, de los dos bloques. Todos hacemos lo mismo. El patrimonio se reconoce como tal, se estructura de una forma que lo haga comprensible, el museo, el centro, la universidad. Todo es un conjunto de elementos, de espacios patrimoniales, y las colecciones empiezan a desaparecer de su objeto real, es decir, de una cocina, de un laboratorio, y pasan a la categoría de objeto totémico, ¿no? Y se convierte en un verdadero recurso para explicar lo que hemos sido y lo que quizás podamos ser. Y por último, tenemos la fase de la aportación, que es en la que la mayor parte de mi trabajo se realiza en esto. En la fase de aportación, esta imagen es con Sony,
todo esto son con Sonia, ahora tenemos otro depósito de patrimonio mueble mucho más interesante, pero esto tenía sus armas, tenía su encanto, porque era una nave donde todo estaba apilado y los objetos hablaban, tenían la suficiente vocación como para que ellos solos, sin cartelas y sin señoras que explicaran nada, pudieran, y la gente se quedaba extasiada mirando máquinas que a lo mejor nunca habían visto más que, bueno, en la fábrica de su padre, ¿no? Y esa fase de aportación es cuando nos conectamos con el pasado, pero desde la contemporaneidad, ¿eh? Y se desarrollan los discursos patrimoniales preguntándonos siempre sobre los principales problemas y los retos actuales. El sentido del objeto, del que todos y todas apelamos cuando hablamos del patrimonio mueble, adquiere una conexión entre el espectador y el objeto, y muchas veces esa conexión tiene que ver con tu background, con lo que tú ya traes. Claro, cuando lo que tú ya traes no es nada, es difícil hacer. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora, cómo trabajamos con las futuras generaciones, ¿no? Y para ellos, bueno, es esa fase de la revolución industrial, objetos. En nuestro caso eran objetos diseminados por toda una nave que hablaban de lo que fue, quizás en esos restos del rescoldo, ¿no? Esa desindustrialización, ¿no? Y ya para acabar, porque creo que esto es un graffiti, evidentemente no es alguien que lo ha hecho de forma anónima, es en un contexto concreto, es en Pittsburgh, y esto es lo que representa hoy Pittsburgh cuando todos los grandes hornos altos están cerrando, ¿no? Y cuando hoy a veces solo nos quedamos con esto, cuando hoy vivimos del patrimonio espectáculo, es cuando más debemos recurrir a la materialidad. Debemos seguir anclándonos en la materialidad para poder comprender esto que dentro de mucho tiempo, cuando la vegetación lo cubra, cuando un arqueólogo del futuro, una arqueóloga del futuro lo descubra, dirá, ¿qué es este señor con estas gafas tan raras? Nosotros tenemos los códigos para leer, entendemos por qué lleva esa protección, entendemos cómo va vestido. Pero cuando nos faltan los códigos de conexión, ahí es donde entra el valor social y educativo del patrimonio, ¿no? Porque a través de la materialidad nos conectamos con el territorio, nos conectamos con las personas, porque de esto va esto. El patrimonio mueble habla de las personas. Me da igual las que han trabajado a pie de horno que las que quieren saber qué pasó en un tiempo pasado. Y conectamos con el pasado. Porque trabajar en patrimonio mueble industrial es hablar de los testimonios, de las personas, y simplemente porque si hay que darle un significado de por qué lo tenemos que hacer, yo me quedo porque se lo debemos a las personas que estaban aquí, se lo debemos, punto, no hay más, porque ellas nos permiten traspasar las fronteras del tiempo y llegar al futuro. Y por tanto, cuando hablemos de patrimonio mueble industrial, no pensemos solo en el presente, proyectémonos al futuro y veamos qué van a hacer esos niños y niñas donde la piedra lítica es el mismo significante que este graffiti que nos puede hacer mucha gracia, pero que no tenemos los códigos de lectura. Y yo por mí cierro la intervención.